La clase pasada ya empezamos a hablar de algunas clasificaciones y empezamos a hablar de la dirección de portafolios. Entonces vamos a empezar también a grabar nuestra sesión para YouTube. Entonces vamos a Screen Record. Vamos a trazar el área. Entonces iniciamos la grabación, trazar el área. Parte de lo que es la filosofía de gestión de proyectos, vamos a hablar de lo que es la dirección de portafolios. Recordemos, un portafolio consiste en proyectos, programas, subconjuntos del mismo portafolio y operaciones generadas para la gestión, para poder alcanzar el objetivo dentro de una empresa, el objetivo estratégico. Entonces aquí nuestra diapositiva no lo menciona. Debemos de alcanzar a través de los proyectos y programas los objetivos estratégicos planteados por la propia organización. Por dar un ejemplo, si tuviéramos una compañía de infraestructuras que se encarga de hacer edificios y construcciones, el objetivo estratégico sería maximizar el rendimiento de sus inversiones. Puede incluir un portafolio con una combinación de proyectos. Puede tener un portafolio del ámbito del petróleo, del ámbito de gas, del ámbito de energía, de agua, de caminos, de ferrocarriles, de aeropuertos. A partir de todos estos portafolios, la compañía podría optar por gestionar los proyectos relacionados como un único programa. Todos los proyectos energéticos podrían ser agrupados en un programa de energía. Del mismo modo, todos los proyectos hídricos, todos los proyectos de cualquier otro tipo de industria van a ser estructurados en esta propia compañía. Solamente por citar un ejemplo, si fuera una empresa de infraestructura. El portafolio, como tal, pues es un conjunto de programas. Un portafolio va a englobar una serie de programas y dentro de la empresa podemos tener el área de business, el área de trabajo, el área de marketing, el área de administración, el área de creatividad. Y cada una de estas áreas van a manejar una serie de programas y estos programas van a estar conformados por un conjunto de proyectos. Estos portafolios, de cierta forma, deben de ser dirigidos por la propia dirección de portafolios y a su vez la dirección de portafolios tiene que alinear todos los proyectos y programas organizacionales. Debe de optimizar los objetivos de los propios proyectos, de los propios programas, a través de los costos, los cronogramas, los beneficios, los recursos, los riesgos. Debe de permitir autorizar y asignar los recursos humanos financieros en materia en base al propio desempeño de los propios portafolios. Entonces, la dirección de programas pues tiene una gran responsabilidad. Es conocer todos los portafolios. La misma dirección de portafolios debe de tener una gestión centralizada con el objetivo de cumplir todos lo planteados en los objetivos estratégicos. La dirección del portafolio se centra en asegurar que los proyectos y programas se revisen a fin de establecer prioridades para la asignación de recursos. Entonces, la propia dirección va a decir, este departamento va a tener más recursos porque considero que es hasta cierto punto con mayor prioridad que este otro departamento. La dirección debe de conocer todos los portafolios y debe de siempre no perder la estrategia organizacional y alinear todos estos mismos portafolios y todos los programas. Vamos a ver este video que nos va a hacer referencia de lo que es la dirección de proyectos. Permítame tantito, déjenme le subo volumen.
a nuestro dispositivo e iniciamos con la presentación. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Karen y esto es Soy TM. En estos vídeos voy a explicarte todos los conceptos que solemos confundir cuando estamos estudiando para el PMP. Así que quédate conmigo y descúbrelo. En el video de hoy vamos a hablar sobre la gestión de proyectos, programas y portafolios. La dirección de programas y la dirección de proyectos se centran en ejecutar programas y proyectos de la manera correcta, mientras que la dirección de portafolios se centra en la elección de los programas y proyectos correctos. Esta sería la principal diferencia entre la gestión de proyectos, programas y portafolios. Vamos a poner un ejemplo gráfico sobre portafolios, programas y proyectos para que lo podamos entender mejor. Ahora que ya tienes esta imagen, pasamos a definir cada uno de los conceptos de gestión de portafolios, programas y proyectos. Empezamos con la gestión de portafolios y vamos a comenzar definiendo lo que es un portafolio. Como pueden ver en la imagen, es un nivel de agrupación superior donde se gestionan y priorizan los programas y proyectos individuales. No tendrían estos programas y proyectos por qué estar relacionados entre sí, pero ayudan en su conjunto a alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Y es que cuando agrupamos portafolios, logramos optimizar el uso de los recursos, aumentamos los beneficios de la organización y logramos reducir el riesgo. Es por esto que tiene muchísima importancia agrupar portafolios. Ahora bien, ¿qué sería la dirección de programas? Es lo mismo la dirección de programas que de proyectos. Esto siempre causa un poco de confusión. Vamos a definir lo que es un programa. Y es que un programa es un conjunto de proyectos que guardan cierta relación entre sí y que se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en paralelo o solapándose parcialmente. La dirección de programas se centra en las dependencias que existen entre los proyectos, las economías de escala, para reducir costes y la coordinación de distintos proyectos para eliminar riesgos y aprovechar la sinergia. Un ejemplo clásico de un programa fue llevar un hombre a la luna y para esto se agruparon un conjunto de proyectos, como por ejemplo, necesitábamos elaborar el traje espacial, construir el transbordador, estudiar las condiciones de vida, seleccionar los astronautas, etc. Y ahora pasamos a definir lo que es la dirección de proyectos o project management. La gestión de proyectos viene a ser la aplicación e integración de los procesos que identificamos para nuestro proyecto de manera eficaz y eficiente. Y es que la definición que más me gusta de dirección de proyectos es la que hace Rita en su libro PMP Exam Prep 9 Edition. Y ella dice que la dirección de proyectos es un arte y una ciencia. Y es una ciencia porque tiene que ver con lo tangible, con la razón y con la técnica. Y es un arte porque también tiene que ver con lo intangible y con lo humano. Por eso el director de proyectos es una figura clave para que los proyectos se lleven a cabo con éxito. El director de proyectos debe ser capaz de dominar la ciencia, las herramientas y las técnicas necesarias para dirigir el proyecto con seguridad, pero también tiene que dominar el arte, entendiendo este arte como el conjunto de habilidades necesarias para conocer al ser humano, sus motivaciones y sus anhelos. Espero que te haya gustado este video. Quédate en mi canal si quieres saber todos estos conceptos que solemos confundir a la hora de estudiar. En otras palabras, el director de los portafolios prácticamente debe de ser un todólogo que conozca todas las áreas que conforman la estructura de nuestra organización. El área de negocios, de marketing, de creatividad, de administración, todas las áreas que nos pudiéramos imaginar dentro de la propia organización. Entonces es importante la selección del director de portafolios, del director de programas y del director de proyectos. Continuando dentro de nuestro estudio o absorción de conocimientos, vamos a reconocer esta estructura como tal. El portafolio contiene proyectos, programas y algunos subportafolios. Los proyectos deben de estudiar todos los procesos para lograr el objetivo. Los programas contienen proyectos y subprogramas para identificar también la estructura organizacional. A grandes rasgos, el portafolio debe de cumplir el objetivo de la propia organización. Entonces vamos a analizar desde otro punto de vista este otro video y vamos a ver algunos ejemplos de algunos proyectos determinados.
Hay una foto de un estadio en Perú. No sé si mi colega en Perú lo van a reconocer. Permítame un tantito. Vamos a quitarlo tantito porque tiene mucho sonido. En este caso vamos a copiar la página, lo vamos a proyectar por YouTube y lo vamos a disminuir para hacer notas de esta propia presentación. Vamos a ponerlo en nuestros temas de gestión de proyectos y lo vamos a analizar. Hay una foto de un estadio en Perú. No sé si mi colega de Perú lo van a reconocer. Esto de la desconexión entre la estrategia y la ejecución lo vemos en empresas privadas, pero se ve a veces mucho más a nivel de gobierno o en proyectos públicos, ¿no? Este es un proyecto que se hizo hace unos años en Perú, que es un estadio enorme en un pueblito de unos pocos miles de habitantes. Ni que se fuera toda la ciudad, el estadio lo iba a poder llenar, ni siquiera andar cerca. ¿Y por qué lo hicieron? No tenía nada que ver con la estrategia país, con la necesidad de Perú a nivel de gobierno, tanta gente para sacar de la pobreza, tantas cosas que había que hacer, pero bueno, no importaba. El alcalde siempre soñó con tener un estadio muy grande y ahora tenía poder, era el que gobernaba y se hizo su estadio. Acá en Uruguay ahora está muy polémico un caso de una empresa de telecomunicaciones que creó un arena. Entonces el arena estaba cotizado, estaba presupuestado en 40 millones, terminó saliendo casi que el triple. Y la cuestión es, y lo que yo no voy a discutir sobre eso, pero lo que está discutiendo la gente y lo que está saliendo en la prensa era si ese arena era lo que esta empresa de telecomunicaciones, que es pública, necesitaba o no necesitaba. Cada uno tendrá su opinión, pero la realidad es que estas cosas pasan donde claramente uno puede decir, este proyecto está alineado a la estrategia o no está alineado. Es precioso, es buenísimo, o sea, generalmente los proyectos malos no van a ser, pero la pregunta es si era la mejor forma o la forma correcta de invertir. Entonces, por un lado, los proyectos tienen una desconexión a veces con la estrategia. Por otro lado, hay desconexión con los recursos disponibles. Como lo decía yo hoy, no podemos tener 300 proyectos abiertos si no tenemos gente para esos 300 proyectos, si no tenemos gente o maquinaria para más de 100. Y a veces decimos, sí, pero nosotros contratamos gente. Sí, pero a veces ni contratando, porque hay determinados roles que los necesitamos con determinado know-how de la empresa, ¿no? Entonces, ahí surge la necesidad de enfocarnos. Y la gestión de portafolios tiene mucho que ver con el enfoque, con hacer de repente menos cosas, pero menos cosas que me agreguen más valor. Como digo en la página 12, que está este consejo, es mejor aprobar 5 proyectos y hacerlos exitosamente que tener 25 proyectos a la vez y no poder terminar y avanzar con ninguno. Entonces, este tipo de cosas son las que tienen que ver con gestión de portafolios. Es saber seleccionar los proyectos, que va a ser nuestro primer ejercicio en esta semana, y priorizar los proyectos. Ahora, ¿por qué en América Latina estamos llenos de cursos de proyectos de todo? De gestión de alcance, de riesgos, de cronogramas, de contratos, de todo lo que es gestión de proyectos. Y el PMI, desde hace años, viene teniendo cada vez más una entrada muy fuerte en América Latina. En América Latina casi que no se usan estándares de proyectos de otros, por ejemplo, de Europa. El PMI tiene una penetración muy fuerte. El PMI se enfocó, imagínense que el PMI se creó en 1969. Y desde el 69 hasta hace capaz 10 años se enfocó solamente y básicamente en gestión de proyectos. Nada de portafolio, nada de programas. Pero la gestión de proyectos lo que se enfoca es hacer las cosas correctamente. Terminar los proyectos a tiempo, terminarlos dentro del alcance, terminarlos dentro del presupuesto. Pero como dice esta frase, no hay nada peor que hacer correctamente lo incorrecto. Entonces ahí se entiende. ¿Para qué terminar dentro del tiempo? ¿Para qué terminar dentro del presupuesto? Con calidad, todo muy lindo, sí, no era lo que teníamos que hacer, estábamos equivocados. Y eso es lo que aborda la gestión de portafolios. La gestión de portafolios dice, no alcanza con hacer correctamente las cosas. Hacer correctamente las cosas es gestión de proyectos.
Pero hay algo superior y previo a eso, que es hacer las cosas correctas. Y eso es la gestión de portafolios. De hacer las cosas correctas en general no lo define un gerente de proyecto. Lo define el jefe del gerente de proyecto. Lo define un gerente de informática, lo define un gerente de PMO, lo define un vicepresidente de proyecto, lo define un gerente general, quien sea que tenga a cargo esos proyectos, es el que tiene que saber de estas cosas. Hasta el estándar anterior de portafolios se hablaba de esto, hacer correctamente las cosas correctas. Y en la última edición del estándar, esto ustedes no lo tienen en el libro, esta última frase, en este estándar, que creo que va a cambiar también capaz a fin de año, porque va a cambiar nuevamente el PMBOK, el PMI hace algo que me gustó mucho, y es no solo hacer las cosas correctas correctamente, sino en el momento correcto. Tiene sentido, ¿no? A veces hacemos lo correcto, lo hacemos correctamente, pero lo hicimos tarde. Entonces, como salimos tarde, nos comió la competencia, o ya no tuvimos tanto impacto como íbamos a tener. Así que me gustó mucho ese agregado de la última edición del estándar del PMI. Es hacer las cosas correctas, correctamente y en el momento correcto. ¿Cuántas cosas que tenemos que hacer? Este video nos da un ejemplo clásico de la creación de portafolios que hasta cierto punto pues no tienen sentido. La creación de proyectos que hasta cierto punto pues no tienen cierto beneficio. Parte de las notas a resaltar dentro de esta explicación que nos comentó, los proyectos deben de ser creados en función de una planeación estratégica. No solamente los proyectos, sino también los portafolios y los programas deben de cumplir una planeación estratégica organizacional. Por otra parte, deben de administrar los recursos. Vamos a analizarlo. En América Latina, pues apenas se está estudiando esta filosofía, o ya lleva pocos años. Es una filosofía norteamericana. Entonces, si nosotros analizamos y lo vemos en el aspecto político, pues un ejemplo claro pues es el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tienen muchos fines políticos, pero no cumple lo que es administrar los recursos. La cancelación del proyecto del Aeropuerto de la Ciudad de México echó a perder muchos recursos destinados de la Afore, trabajadores que de cierta forma para cancelar ese proyecto se tuvo que pagar, y para iniciar ese proyecto se tuvo que pagar. Entonces, la propia cancelación casi costeaba lo que era el mismo proyecto. Hay una guerra política, no hay una planeación estratégica a nivel país. Vamos a verlo a comparación de Estados Unidos. En Estados Unidos ya se tiene una planeación estratégica de todo lo que se va a hacer para poder, se va a escuchar medio terrorista, ¿no? Pero para poder conquistar al mundo. Entonces, esa planeación estratégica ya determina lo que cada presidente debe de hacer. Al señor Bush le tocó la guerra del Golfo Pérsico, al señor Trump le tocó crear la pandemia. Entonces, ahorita ya parte de la planeación estratégica, pues ya la economía norteamericana ya tiene muchas empresas, entonces ya se acaba el ciclo del presidente y ahora van a administrar sus recursos. Las ventajas, las ganancias que obtuvieron a través de esa pandemia. Se deben de crear ahora nuevos portafolios y se deben de cumplir. Como decía, pues no me sirve de nada tener muchos portafolios si yo solamente voy a cumplir de 30 portafolios, solamente 2 portafolios. La filosofía PMBOK, pues sí es interesante, pero también es interesante que cada proyecto va a tener, vamos a anexarlo aquí, cada proyecto va a tener sus características específicas. Supongamos que yo quisiera crear una empresa, no sé, de cines.
pues va a tener sus características específicas en función de las circunstancias. Ahorita pues no me convendría crear una empresa de cines. ¿Por qué? Porque pues está cerrada la visita por pandemia a nivel mundial. Entonces las circunstancias en que se plantea el propio proyecto va a determinar, o más bien las características va a determinar el propio alcance del mismo proyecto. Por eso lo menciona la analista, nos comenta que es adecuado hacer las cosas correctas, y eso se va a garantizar a través del director de proyectos. Hacer las cosas correctas en el momento correcto. Entonces, es clásico y es normal que todas las empresas en México, pues de cierta forma, reaccionan de forma tardía. En un ejemplo, pues vamos a aterrizarlo en aviación. Sabemos de antemano que se van a cerrar los espacios aéreos. Ya me dijeron marzo 2019 que no se van a permitir vuelos a Estados Unidos, no se van a permitir vuelos a Sudamérica. Entonces, yo me debo de prevenir. Si yo ya tenía planeado utilizar 10 aviones para vuelos a Norteamérica y 10 aviones para Sudamérica, entonces debo de cancelar las frecuencias en las rutas, debo de planear, debo de hacer las cosas correctas en el momento correcto. Entonces, yo aprovecho, vamos a considerarlo, otra estrategia que se manejó en el aspecto de aviación. Yo aprovecho esta crisis y de antemano yo tengo aeronaves norteamericanas, pues aprovecho estas circunstancias para que Norteamérica me preste dinero y a través de la ley del capítulo 11 aplico el momento correcto y genero recursos. Entonces, es la forma en que han sobrevivido algunas aerolíneas y algunas otras aerolíneas pues entraron en crisis. Entonces son proyectos que se deben de modificar conforme a las características específicas, características y circunstancias. Específicas. Entonces, los proyectos, pues sí, es interesante analizarlos. Siempre debemos de cumplir una planeación estratégica. Continuando dentro de nuestra explicación, pues ya cabe la redundancia. La dirección de portafolios consiste en la gestión centralizada de uno o muchos portafolios con el objetivo de alcanzar los planteamientos estratégicos de la propia organización. La dirección de portafolios se centra en asegurar que los proyectos y programas se revisen a fin de establecer prioridades. Entonces, a partir de estas prioridades determinamos quién sí necesita recursos y quién tal vez no necesita recursos. Esto es interesante porque si nosotros lo planeamos a nivel de vida, esto nos va a dar muchos resultados. Entonces, continuando dentro de esta presentación, los proyectos se utilizan a menudo como un medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos en un plan estratégico. El plan estratégico abarca muchos objetivos para cumplir la estrategia organizacional. Por lo general, los proyectos se autorizan como un resultado de una o más consideraciones estratégicas. Entonces, es importante saber cómo vamos a mover nuestras piezas de ajedrez para cumplir nuestro objetivo de ganar. Entonces, los proyectos y la planeación estratégica nos va a ayudar a poder analizar el propio beneficio de la propia empresa. Los proyectos incluidos en un programa, en un portafolio, van a incluir muchos medios. Vamos a continuar. Vamos a tener diferentes características a considerar. Vamos a tener la demanda del mercado, vamos a tener una oportunidad estratégica. Si hablamos de la demanda del mercado, por ejemplo, una compañía automotriz que autoriza un proyecto para construir más automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de combustible, esa sería una demanda actual de mercado. Si nosotros aterrizamos esta demanda de mercado en nuestro enfoque o nuestro estudio, que es la aeronáutica, la aviación y el sector aeroespacial,
La demanda del mercado actual exige una perfección en los recursos que se tienen en una empresa. Antiguamente, por ejemplo, por dar una situación, se construían los motores, se diseñaban los álabes, se fundían las piezas y se creaban, y mucho material se echaba a perder. En la actualidad ya no se deben de dar este privilegio para poder echar a perder material, materia prima. Entonces la demanda del mercado exige, de cierta forma, aplicarnos a una transformación digital. La demanda del mercado actual exige que se creen nuevas aeronaves, pero no es lo mismo antes del COVID y después del COVID. Recordemos, el mercado turístico ha bajado. A nivel nacional, vamos a considerar que México es un país estratégico, geográfico, porque de forma interna hay mucha movilidad en el sector de aviación. Mucha gente quiere ir, propios mexicanos quieren ir a sus destinos clásicos de turismo, que es Cancún, Vallarta, Los Cabos, Acapulco. Quieren moverse para modelos de negocio a Chihuahua, Guadalajara, Tijuana, Tapachula. Entonces la demanda del mercado todavía cumple esa exigencia. Entonces debemos de analizar la demanda del mercado a partir de nuestro proyecto. La oportunidad estratégica, ahorita todo el mundo estuvimos encerrados, todo el mundo necesita aprender a poder crear modelos a través de internet. Se tienen muchos cursos, todo el mundo vende cursos. Ahorita, por ejemplo, en la universidad ya aplicó la oportunidad estratégica de dar cursos de forma remota. Significa que hay estudiantes de Guatemala que han preguntado que quieren inscribirse, de Ecuador, gente que ya va a estar estudiando desde sus países y van a obtener su título de técnico superior universitario sin necesidad de venir a la universidad. Entonces hay que planear esa estrategia en función de las circunstancias. La necesidad social, recordemos que todo tipo de empresa debe de atender una necesidad. La organización, lo que es el aspecto no gubernamental de un país en vías de desarrollo. Recordemos, México, pues al final de cuentas es la mano de obra de Norteamérica, entonces tenemos una necesidad social de poder generar ofertas de trabajo para el sector aeronáutico, y en este caso, pues un ejemplo claro es el laboratorio de diseño aeroespacial que se tiene en la universidad. En consideraciones ambientales es algo que se va a exigir a todo tipo de empresa. Por ejemplo, cuando se crean las partes de un motor y cuando se hacen en un torno, toda la viruta, todos los sobrantes de las piezas, se exige por reglamentación que no se deben de tirar, se deben de reutilizar. Entonces debemos de aplicarnos a las consideraciones ambientales. La solicitud de un cliente, en dado caso de que la empresa se ha creado por una figura y este cliente quiere que cumplamos cierto proyecto, como tal debemos de satisfacer su propia necesidad. Una empresa eléctrica que autoriza un proyecto para construir una nueva subestación y establecer un nuevo parque industrial. Aquí cabe resaltar, ahorita me acuerdo, por ejemplo, tenemos la reforma energética que se planteó hace años en México, y esta reforma energética quedó evidenciada como un proyecto que no satisface las necesidades del cliente, que en este caso es la población. Se planteó en su momento que esta reforma energética nos iba a ayudar a tener una gran variedad, en este caso, de los productos de petróleo y gas. Y en cualquier momento, pues vamos a tener esa satisfacción al propio cliente. Lo vimos evidenciado en la nevada de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Lo que es las empresas que supuestamente para eso fueron creadas, se les otorgó materia prima, en este caso gas y petróleo mexicano, para que satisfagan a las necesidades de los mexicanos. Pues estas empresas no satisfacieron la necesidad de las personas que en su momento necesitaban gas para protegerse ante el frío. Esto también ha presentado y ha detonado guerras. Hay países que satisfacen la necesidad para Rusia de gas, y en este caso han generado guerras, por ejemplo, en Siria, etcétera, etcétera.
Entonces, es importante ver que si el proyecto no cumple o satisface las necesidades, no es un buen proyecto, en este caso específicamente en la reforma energética. El avance tecnológico lo debemos de aplicar. Pues un ejemplo claro es nuestras clases en línea. De hecho, a mí me agradan porque, pues, ¿se acuerdan cuando nosotros llegábamos a la universidad? Teníamos que llegar corriendo con la secretaria y decirle, oye, no cierre, denos el proyector. O en su defecto, pues su servidor tuvo que comprar el proyector, ¿no? Yo ya llevar mi proyector y darles clases con mi propio proyector. Entonces, el avance tecnológico, ahorita pues yo uso mi internet, les puedo proyectar una infinidad de videos. Mi laptop pues prácticamente era muy lenta, entonces ahorita mi internet desde casa pues me ayuda mucho, el tipo de computadora. Entonces hacemos uso de estas herramientas electrónicas para poder satisfacer la necesidad de enseñanza. Sí, lógicamente tenemos cosas que pueden ser contraproducentes, por ejemplo, que se generan vicios en los alumnos. En el aspecto de los exámenes, pues pueden copiar los alumnos, pero básicamente si no se genera esa reflexión propia en los propios alumnos, de que si realmente no aprenden, pues no van a encontrar trabajo, pues va a ser hasta cierto punto eficiente los cursos en línea. Los requisitos legales que necesitamos para poder crear todos los tipos de proyectos de vida. Entonces aquí nos da un ejemplo de un fabricante que produce químicos y autoriza un proyecto para hacer pautas correctas en la manipulación de un material tóxico. Entonces aquí se debe tener el requisito legal para poder manipular el material tóxico en este ejemplo que se maneja. Nosotros también debemos recordar, y yo hace poco les dije que en el aspecto de aeronáutica y en el aspecto de aviación, en aviación pues sí tenemos mucho escrito, tenemos mucha reglamentación, pero en el aspecto de aeronáutica y en el sector espacial tenemos poco escrito, hay poca reglamentación. La Agencia Federal de Aviación Civil se está reestructurando y a través de esa reestructuración pretende ir escribiendo las normas oficiales que regulen la forma en que nosotros podemos construir cohetes aeroespaciales, la forma en que podemos construir aeronaves en México. Prácticamente tenemos que copiar modelos de empresas grandes que están, por ejemplo, como en Estados Unidos, y lógicamente pues las normas oficiales que hasta cierto punto se van a generar en México, pues van a ser un copy-paste de la Federal Aviation Administration, solamente por dar un punto. Pero es importante analizar todos los requisitos legales que debemos de cumplir para poder crear nuestro propio proyecto. Los proyectos incluidos en los programas o portafolios constituyen un medio para alcanzar todas las metas de la propia organización. A menudo, el plan estratégico, si bien dentro de un programa o un grupo de proyectos, puede tener beneficios específicos, y estos propios proyectos también pueden contribuir a los beneficios de los mismos programas o los propios objetivos del portafolio y atender el plan estratégico de la organización. Entonces, hay que saber cómo crear un plan estratégico. Las organizaciones gestionan los portafolios sobre la base de su plan estratégico. Uno de los objetivos de la dirección de portafolios consiste en maximizar el valor del portafolio mediante un examen cuidadoso de sus componentes, programas, proyectos, trabajos relacionados que constituyen todos los componentes para poder crear nuestro objetivo estratégico. Entonces, cada portafolio debe de ser estudiado de forma minuciosa. De esta manera, el plan estratégico de una organización se convierte en el principal factor de guía para todos los inversionistas en los proyectos. Paralelamente, los proyectos retroalimentan a los programas y portafolios mediante informes de estados, las lecciones aprendidas, lo que salió mal, lo que salió bien, las solicitudes de cambio para ayudar a identificar posibles impactos sobre otros proyectos, programas y portafolios. Las necesidades de los proyectos incluidos dentro de las necesidades de los recursos se deben de recopilar y garantizar el nivel del propio portafolio. Entonces, son muchos parámetros a considerar dentro de una planeación estratégica, dentro de un portafolio. Vamos a ver
este pequeño video que nos va a hacer una explicación de lo que es la planeación estratégica. Nos va a ayudar a determinar qué es una planeación estratégica. Vamos a copiarlo, igual vamos a hacer notas, vamos a generar nuestro blog de notas, vamos a disminuirlo un poquitito, para poder sacar lo más importante de esta presentación. Permítanme. Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a quitar un tantito y vamos a darle un copy paste para poderlo presentar. Copiar y vamos a minimizarlo. Vamos a minimizarlo para proyectar. Entonces, este video nos va a ayudar a conocer lo que es una planeación estratégica. Hace muchos años conocí a Alfonso y Cristo. Este es un comercial, vamos a quitarlo. Ahorita inicia nuestra presentación. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la planeación estratégica. Veremos sus orígenes, qué es, cuáles son sus características, sus diferentes etapas. Veremos algunas de las herramientas que se utilizan para la planeación estratégica y otros asuntos de gran importancia para su desarrollo. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Primero debemos recordar qué es la planeación. La planeación es el primer elemento del proceso administrativo encargado de establecer las bases de la administración profesional en una institución. Llámese empresa, organización, no importa el tamaño, no importa dónde esté ubicada. Es decir, que la planeación es el fundamento del proceso administrativo y por ella se determinan todas las actividades que se van a hacer en la empresa. Allí es donde se define el negocio, qué es lo que se va a hacer. Y con base en eso se siguen las otras funciones, organización, dirección, control, que todo esto fundamenta la administración misma. Ahora, algunas curiosidades acerca de la planeación estratégica. Por ejemplo, referente a sus bases, esta se desprende de la presión del enfoque del sistema abierto que ya venía con la teoría estructuralista, luego se hace más fuerte en la teoría de los sistemas y en la teoría neoclásica. Y la dinámica del medio. Esto se da en la década de los 70 del siglo pasado y es aquí donde ya comienza a aparecer la planeación estratégica. Recordemos que comienza a finales de los 70 y principios de los 80 con el señor Andrews y Ansoff entre algunos de sus representantes. Es muy diferente de la planeación operativa que se venía tratando. Esta primero pues se basa en dos tesis principales. Una es que se debe planear la empresa como una totalidad, con una serie de áreas dispersas, y la empresa debe responder al estado del entorno. En cambio, la planeación estratégica consiste en estudiar tanto el entorno como lo interno para así, con base en estos, poder determinar los objetivos. Y por último, este tipo de planeación como la estratégica se encuentra muy diseminada en las empresas. Es una de las tendencias más firmes en el área administrativa y se ha mantenido hoy con gran vitalidad en el mundo empresarial. Se considera incluso que está en una etapa de madurez como tal y tiene algunas herramientas de análisis como el eje triángulo estratégico, el DOFA, el PESTEL, el Balance Scorecard, el mapa estratégico, etc. Ahora, miremos qué es la planeación estratégica. Es el tipo de planeación que se da a nivel institucional y consiste en la toma de decisiones en una organización por medio del análisis interno y externo, con el fin de evaluar su situación presente y así fijar su direccionamiento hacia el futuro. Es importante entender que toda organización necesita tener un norte, unas directrices, unas críticas y que faciliten a través del análisis, como dice allí, tanto interno como externo, saber cuáles son los objetivos que se espera obtener en el futuro, y es allí cuando surge la planeación estratégica. Es importante definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y cuál es la razón de ser de la empresa. Esto es considerado como uno de los aspectos más importantes que permiten plantear las estrategias a nivel de organización.
Por lo tanto, la planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las decisiones en la empresa tengan bien claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo o posicionando. Con QuickBooks genera Vamos a quitar el comercial. Pérdidas y ganancias, ventas, gastos. Posicionados en el mercado. Ahora, como pensamiento, podemos decir que es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deben tomarse en el futuro, no. Por el contrario, considera las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el presente. Es decir, uno de los énfasis de la planeación estratégica es esas implicaciones que van en el futuro con base en las decisiones que tomamos hoy día. Y por eso es que habíamos dicho que las personas encargadas de tomar las decisiones en la empresa deben tener bien claro el tipo de estrategia que se va a utilizar. Ahora, todos sabemos que existen tres niveles en organización. Tenemos el nivel institucional, que es allí donde se da la planeación estratégica. Su contenido genérico y sintético está orientado a largo plazo y en cuanto a su amplitud es macro orientado, es decir, considera a la empresa en una totalidad como un sistema. En cuanto al tiempo orientado a largo plazo, eso lo define la organización. ¿Qué consideran ellos que es largo plazo? Usualmente es 3, 5 años o aún más. Cuando hablamos que es genérico es porque como es institucional, abarca toda la organización y ahí es donde se establecen los objetivos generales. Y están los otros niveles en intermedio, donde se aplica el tipo de planeación táctica y está el nivel operacional, que es donde se aplica el tipo de planeación operacional que ya es más dedicada a la tarea o a la operación. Bien, continuamos. Es importante que sepamos que la planeación estratégica está entrelazada de un modo inseparable con el proceso de la dirección, o sea, con la función de dirección. Por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y su realización. En la planeación estratégica se sigue el principio del compromiso, por lo que los administradores no deben incurrir en costos de planeación a menos que se anticipe un rendimiento considerable sobre la inversión. Esto quiere decir que es un continuo proceso de toma de decisiones estratégicas y por eso la relación que existe con la dirección. Por lo tanto, es importante no adelantarse o anticiparse a tomar decisiones que deban tomarse más adelante, sino considerar las implicaciones futuras de estas decisiones, como hemos dicho anteriormente. Ahora, la planeación estratégica tiene una serie de actividades. En este caso, tiene 3 actividades básicas, que es el análisis ambiental, el análisis organizacional y la formulación de estrategias. En cuanto al análisis ambiental, es el análisis de las condiciones y variables ambientales, es decir, sus perspectivas actuales y futuras, las contingencias, los desafíos y las diferentes oportunidades que se perciben en el contexto ambiental. En cuanto al análisis organizacional, es el análisis de condiciones actuales y futuras de la empresa, sus recursos disponibles, sus recursos necesarios, sus potencialidades, sus fortalezas, sus debilidades, su estructura organizacional, su capacidad, su competencia, su tipo de tecnología, cómo está la cultura organizacional, etc. Y en cuanto a la formulación de estrategias, la toma de decisiones globales y amplias que se producen en el futuro tendrán un efecto directo sobre la empresa, ya sea en un determinado horizonte estratégico que la empresa se plantee, ya sea a corto, mediano o largo plazo, aunque sabemos que la planeación estratégica tiene que ver con el largo plazo. Ahora, la planeación estratégica tiene las siguientes características. Veamos la primera. Primero, el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? La planeación estratégica está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y consecuencias. Tenemos empresa y ambiente. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea y en consecuencia está sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos ambientales. ¿Todo esto para qué? Para enfrentar las incertidumbres. Por lo tanto, la planeación estratégica basa sus juicios y sus decisiones
en información real que obtiene tanto de la empresa como del contexto, no solamente en datos numéricos. La totalidad de la empresa. Esto quiere decir que la planeación estratégica incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para tener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye, por ejemplo, un comportamiento que debe ser global y sistémico, un comportamiento holístico que abarque toda la organización. Bien, ahora veamos las etapas de la planeación estratégica. Tenemos primero la determinación de los objetivos, segundo el análisis ambiental externo, tercero el análisis organizacional interno, cuarto la formulación y elección de estrategia, quinto la elaboración de la planeación estratégica y sexto tenemos lo que es la implementación de los planes. Vamos a analizar cada una de estas etapas. Comencemos. Primero tenemos lo que es la determinación de los objetivos. Para esto es importante que recordemos que los objetivos son valores buscados o resultados deseados por la organización que trata de alcanzarlos a través de su eficiencia en la operación. Estos, es decir, los objetivos, justifican la existencia y la operación de la organización. Los objetivos deben establecerse, recordemos, en función de la misión y la visión. Ahora, existen varios tipos de objetivos. Vamos a ver estos tipos o estas categorías. Tenemos primero los objetivos de utilidad. En este sentido, la vemos desde dos puntos de vista. Desde el retorno de los propietarios, es decir, los inversionistas, los accionistas, y de la economía de la empresa. Es decir, que un objetivo principal de organización es producir utilidad, primero para responderle a los inversionistas o a los accionistas o a los dueños de la empresa, y en segundo lugar para la misma subsistencia de la organización, de dar utilidad para lo que es el quehacer diario de la operación y que ésta tenga no solamente utilidad, sino en el tiempo una rentabilidad. Tenemos también los objetivos de expansión, es decir, con relación a ella misma o con relación al mercado en el que participa. Es decir, objetivos donde la empresa no solamente crece como una unidad, sino que también de expansión en el mercado, es decir, con respecto a la participación que ésta tiene en el mercado. Tenemos también los objetivos de seguridad que corresponden al deseo de la empresa de asegurar su futuro y continuidad. Este también tiene un doble enfoque. No solamente lo que acabamos de decir, que pues la empresa se asegura su futuro y continuidad, sino también seguridad que le ofrece a sus trabajadores de que hay un respaldo en su salario, que hay un respaldo en sus prestaciones sociales, en el crecimiento personal. Debe haber una seguridad. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos. Vamos a quitar este comercial. Uno, debes hablar. Fuera aquí. Seguridad y una estabilidad que la empresa debe ofrecer también a los trabajadores, no solamente desde el punto de vista de asegurar su futuro, sino también el futuro de los trabajadores. Y el último que tenemos es los objetivos de autonomía o independencia. Esos son los objetivos por los cuales la empresa pretende decidir su destino con libertad, es decir, tener autonomía en la toma de decisiones a pesar de las influencias del entorno, poder tener autonomía en decidir cómo va a crecer, hacia dónde va a crecer, cómo va a hacer las cosas. Por lo tanto, estos 4 tipos, categoría, utilidad, expansión, seguridad y autonomía, son los objetivos genéricos principales que las empresas deben alcanzar. Es importante tener que hasta cierto punto la utilidad asegura de alguna manera los otros 3 objetivos. La utilidad, la seguridad y la autonomía son básicamente objetivos de supervivencia, mientras que la expansión es un objetivo de crecimiento empresarial. Ahora, los objetivos también tienen una jerarquía. En toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Cada objetivo se fija teniendo en cuenta una orientación más amplia o tomando como referencia objetivos más amplios de la organización para evitar la dispersión de esfuerzos o la pérdida de la unidad organizacional de la empresa.
En este sentido están los objetivos estratégicos, que son los llamados organizacionales, los objetivos tácticos, que son los llamados departamentales, y los objetivos operacionales, que son los que tienen que ver con la actividad en particular, con cada una de las actividades. Seguimos con las etapas de planeación estratégica, análisis ambiental externo. En tal sentido, el análisis ambiental debe abarcar el ambiente de forma general y el ambiente de tareas, es decir, tiene dos enfoques. Tenemos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Los factores políticos incluyen decisiones gubernamentales capaces de afectar las actividades operacionales de la empresa. Los factores económicos tienen que ver con el estado de la economía, la depresión, la recesión, la recuperación, la prosperidad, las políticas fiscales, balanzas de pago, las políticas tributarias, etc. Lo social tiene que ver con los valores sociales y actitudes de las personas, en este caso los clientes o también los empleados, ya que puede afectar la estrategia empresarial. En el caso de lo tecnológico, incluye costos y disponibilidades de todos los factores productivos utilizados en las empresas y los cambios tecnológicos que de alguna forma lo pueden afectar. En la parte ecológica incluye los aspectos del medio ambiente, del ambiente físico y natural, así como de las políticas gubernamentales al respecto. Y por último, los factores legales, que tienen que ver con la legislación que afecta cada vez más las operaciones y actividades de la empresa, sobre todo que tiene que ver, por ejemplo, con las leyes municipales, a diferencia de las gubernamentales a nivel nacional. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, las condiciones de crédito, factores como higiene, seguridad en el trabajo, los salarios, el control, otros aspectos, todo tiene que ver con restricciones legales. En la segunda parte que habíamos dicho de los aspectos de ambiente en general, tenemos a los consumidores, que son los usuarios de los productos o servicios de la empresa, es decir, el cliente de la empresa. Tenemos a los proveedores, que son los proveedores de recursos, es decir, las empresas que suministran las entradas y los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones y actividades de la empresa. En otras palabras, las empresas con las cuales la empresa mantiene relaciones de dependencia. Tenemos los competidores, por ejemplo, pueden disputar clientes, consumidores y usuarios, como en el caso de las empresas que generan los mismos productos o servicios, se compiten entre ellos. Estas salidas las colocan en el mismo mercado consumidor para que el cliente pueda decidir entre cuál de ellos puede elegir para consumir. Y tenemos las agencias reguladoras o los entes reguladores, como por ejemplo las entidades gubernamentales, los sindicatos, las asociaciones, la opinión pública, bueno, incluso tiene que ver con las superintendencias, con todas aquellas entidades que regulan de alguna forma el grado de libertad en el proceso de la toma de decisiones de la empresa. Muy bien, continuamos con la siguiente etapa de la planeación estratégica, que tiene que ver con el análisis organizacional. En tal sentido, es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. En tal sentido, tenemos el análisis interno, que tiene que ver con las debilidades y las fortalezas. Y el análisis externo tiene que ver con las oportunidades y las amenazas. Ahora miremos qué es cada una de estas. Las debilidades es el factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad de la empresa que realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil. Son aquellos factores que afectan desde el punto de vista interno a la organización, que la hacen vulnerable. Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlable por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Son todos aquellos aspectos que vienen de afuera de la organización y que pueden potencializar alguna de las cosas internas de la empresa o su posicionamiento o cualquier actividad que ésta haga. Las fortalezas, alguna función que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia. Es decir, todo lo que internamente la empresa posee
que lo está haciendo bien, que la distingue, que puede ser una ventaja competitiva, innovación, cualquier cosa positiva que esté al interior de la organización. Y por último, las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas con aspectos negativos y problemas potenciales. Al igual que las oportunidades son externas, no pueden ser controlables, hay que tener mucho cuidado porque puede tener problemas potenciales para la empresa. Es organizacional que estábamos hablando, estos afectan o se hacen con base en la capacidad directiva, es decir, todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades, por ejemplo, en la planeación, en la dirección, en la toma de decisiones, en la coordinación, comunicaciones, control, etc. En la capacidad competitiva, son todos los aspectos relacionados con el área comercial, como la calidad del producto, la exclusividad, el portafolio, su participación en el mercado, la innovación, canales de distribución, investigación y desarrollo, etc. Tenemos también la capacidad financiera. Este incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas o debilidades financieras de la compañía, como por ejemplo, deuda, apalancamiento, capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, entre otros. La capacidad tecnológica. Aquí se incluyen todos los aspectos relacionados con el proceso de producción en las empresas industriales y la infraestructura. Hay muchas formas de llegar al trabajo. Vamos a quitar pero el Driver comercial. es por mucho la más cómoda. ¿Nunca has vendido nada en internet? No te preocupes, no tengas miedo. No existen expertos en También tiene que ver con los procesos que se necesitan para la realización de un producto o servicio. Por tanto, involucra la infraestructura de tecnología, la exclusividad en los procesos de producción, la normalización de procesos, ubicación física, acceso a servicios públicos, facilidades físicas, mano de obra, patentes, nivel tecnológico, flexibilidad de producción, etc. La capacidad del talento humano, por último, se refiere a todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano. Incluye, por ejemplo, su nivel académico, la experiencia técnica, la estabilidad, la rotación, el nivel de remuneración, la capacitación, la motivación, etc. Estos son lo que tiene que ver la segunda parte del análisis organizacional como una de las etapas de la planeación estratégica. Ahora continuamos con lo que tiene que ver con la formulación y elección de estrategia o de la estrategia. En tal sentido, miremos qué es una estrategia. Según Alfred Chandler, la estrategia es la determinación de objetivos a largo plazo, la adopción de recursos de acción y la asignación de recursos para alcanzar esta meta. En cambio, para Michael Porter, la estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que se va a competir la empresa y la forma como va a entrar en ellos. En tal sentido, pues podemos sacar una definición que es el conjunto de acciones que los gerentes realizan para el logro de los objetivos de una empresa. Así podemos simplificar lo que tiene que ver con su definición. Tenemos lo que son las estrategias genéricas. En tal sentido, fueron aportadas por el señor Michael Porter y veamos cuáles son. Tenemos lo que es la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es cuando se requiere la incorporación en el producto o servicio de características tangibles o intangibles que el cliente perciba como diferentes y que justifiquen un mayor precio por el valor que genera. En tal sentido, por lo tanto, la diferenciación puede ocurrir en los procesos que integran la cadena de valor o en los atributos complementarios que lo hacen diferente. Tenemos la alta segmentación, tiene que ver con un segmento particular, un nicho en particular que está dispuesto a pagar ese valor de diferenciación que está ofreciendo la empresa. Y el liderazgo en costos. Esto requiere un conocimiento profundo de los procesos que integran la cadena de valor del negocio y una estrategia consistente y rigurosa de productividad que pueda asegurar una muy buena calidad de producto o servicio con el menor costo posible.
Recordemos que no podemos sacrificar la calidad del producto. Nuestra siguiente etapa en la planeación estratégica es la elaboración de la planeación estratégica. En tal sentido, la planeación estratégica es la manera de poner en práctica esa estrategia empresarial. Mientras que la estrategia empresarial se preocupa en qué es lo que se va a hacer para conseguir los objetivos empresariales, la planeación estratégica se orienta hacia el cómo. Por lo tanto, los aspectos importantes en la elaboración de la planeación estratégica tenemos el horizonte temporal de la planeación estratégica, que debe orientarse a largo plazo. Es un ambiente estable a largo plazo que puede referirse a 5 años o más e incluso estar sujeto a revisiones o actualizaciones permanentes. El diagnóstico situacional actual de la empresa frente al ambiente externo y la identificación de amenazas y oportunidades constituyen el punto de partida para fijar los objetivos empresariales, incluso los de corto plazo, y en consecuencia formular las alternativas estratégicas. En cuanto a la comunicación abierta, el proceso de elaboración de la planeación estratégica debe caracterizarse por canales de comunicación abiertos con todos los niveles de la empresa. Aunque la estrategia empresarial sea una responsabilidad, como lo hemos dicho antes, del nivel institucional, esto no significa que la planeación estratégica esté centralizada en la cúpula de la organización por siempre, sino por el contrario, debe estar descentralizada, puesto que quien mejor elabora la planeación es el propio gerente de línea o los supervisores que pueden ayudar con el proceso de planeación, ya que conocen profundamente cada área en la que se están desempeñando. En cuanto a la espontaneidad, el proceso de elaboración de la planeación debe iniciarse y desarrollarse de manera informal y espontánea. Lo que condiciona la estrategia que debemos tener en cuenta y que se da de forma integrada es aquello que constituye el comportamiento de la empresa, y veamos qué son estos conjuntos de factores. Tenemos el primero, que son las personas o el staff. Es el equipo, las personas que conforman la organización y su gerencia, el trabajo en equipo. Tenemos lo que es las habilidades. Tiene que ver con aquello que la empresa sabe hacer y lo hace de manera correcta y lo hace bien. En este caso, está representado en el conocimiento y el talento de las personas. Tenemos lo que es la estructura, es decir, la estructura organizacional, el plano organizacional de la empresa, la manera como la empresa se organiza para poner en práctica su estrategia. Tenemos lo que son los objetivos empresariales, son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la misión, la jerarquía de objetivos, la filosofía, la vocación y la finalidad de la organización. Tenemos también la cultura organizacional. En tal sentido tiene que ver con los estándares de comunicación en la organización y cómo existe la sinergia entre la parte interna y la parte externa. Tiene que ver con sistemas, lo que tiene que ver con la relación sinérgica que existe entre cada uno de los componentes de la organización. Tenemos lo que es el estilo, es el comportamiento de los administradores y empleados y su ética de trabajo. Todo esto que nos conlleva al desarrollo de la estrategia. Y por último tenemos lo que es la implementación de planes. Tenemos que implementar, significa poner los planes en acción. Es básicamente la fase de hacer lo que tenga que hacerse en la administración. La implementación se refiere a los pasos que un administrador sigue para lograr que los subordinados y las personas realicen los planes establecidos. Representa un puente entre las decisiones administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las personas o los niveles de la empresa. Muy bien, ahora veamos lo que son las herramientas, algunas herramientas de la planeación estratégica. En este caso tenemos el triángulo estratégico, que está compuesto por la visión, la misión y los valores. Es necesario definir los tres elementos para que su organización permita definir todas las estrategias del negocio, desde las operaciones comerciales
pasando por el posicionamiento de mercado y llegando hasta la motivación de los colaboradores. En este caso, la misión, visión y valores son recursos importantes para que las organizaciones puedan crear negocios únicos, creativos y eficientes. Recordemos que la visión es hacia dónde vamos, la misión qué es lo que hacemos, y los valores es aquello que nos diferencia desde el punto de vista organizacional de las demás empresas, y que son importantes que lo establezcamos porque nos marcan un rumbo, nos marcan un norte acerca tanto del comportamiento como el desarrollo de los estilos de administración, de los estilos de gerencia en la organización. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el análisis PESTEL. Ya habíamos visto algo de esto cuando hablamos de las etapas de la planeación estratégica, que son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En tal sentido que tenemos un ejemplo de lo que es un análisis PESTEL. Esto ya lo habíamos visto en otro video que se llama Análisis PESTEL Ejemplo, donde analizamos los 6 factores, escogemos aspectos que con cada factor, medimos el tiempo de impacto, lo clasificamos y por último el tipo de impacto de estos aspectos, si son positivos, negativos o indiferentes. Eso depende todo del análisis que haga la organización. Este es un análisis externo. Y tenemos lo que conocemos como la matriz DOFA o el análisis DOFA. En este caso, aparte del análisis externo que nos daba el análisis PESTEL, que podría ir su resultado en lo que son las oportunidades y las amenazas, combina también la parte interna de la organización, como son las fortalezas y las debilidades. Pero no solamente es poder detectarlas, sino poder desarrollar estrategias combinando tanto fortalezas como oportunidades, como debilidades como oportunidades, y combinando fortalezas como amenazas, tanto debilidades como amenazas. Es decir, poder desarrollar estrategias con base en los hallazgos que se realizaron en el análisis externo y el análisis interno. También tenemos lo que es el Balance Scorecard con sus 4 focos principales, que es el desempeño financiero, los procesos internos del negocio, el aprendizaje y crecimiento y el conocimiento del cliente. ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta que permite alcanzar estrategias y objetivos claves con desempeños y resultados a través de 4 áreas críticas en cualquier empresa. Como lo habíamos mencionado antes, el financiero, el proceso interno de negocio, aprendizaje, crecimiento y conocimiento del cliente. Incluso estas 4 áreas críticas también nos sirven para hacer el análisis de los mapas de planeación o los mapas estratégicos de planeación. Aquí vemos un ejemplo de cómo se puede armar una matriz con respecto al Balance Scorecard. Vemos los 4 indicadores principales, que es la parte financiera, procesos internos, aprendizaje, crecimiento y los clientes. Se establecen los objetivos, los indicadores, las metas y la iniciativa. Cómo va cada uno de estos factores en el tiempo. Y aquí también un ejemplo, a grosso modo, de cómo se puede clasificar con respecto a los indicadores estratégicos. Hasta aquí lo que tiene que ver con planeación estratégica. Si te gustó, por favor, da clic en me gusta. Esta información es muy completa. Es un gran mundo lo que es la planeación estratégica como tal, muchos aspectos a considerar. Es muy importante dentro del compendio que se analizó, es la planeación estratégica surgió por el señor Andrews, estudia el entorno, las circunstancias, la planeación estratégica, debe de analizarse de forma interna, de forma externa, se debe de definir el alcance hasta dónde queremos llegar, debe de ser un proceso continuo, no porque ya planteemos una estrategia hace 20 años y podemos creer que ese modelo de negocios va a funcionar, se debe de analizar de forma constante, es un proceso continuo de estudio para poderse adaptar a las circunstancias. Debemos de tener tipos de planeación institucional, intermedia y operacional, compromiso continuo en la relación efectiva con la propia dirección. Los diferentes departamentos deben tener una comunicación efectiva por la propia dirección y a su vez debe de adaptarse a las nuevas circunstancias. Debe de analizar las oportunidades, los desafíos, los recursos. Se debe de conocer bien el horizonte estratégico, dónde estamos y hasta dónde podemos llegar a corto, y mediano y largo alcance. Largo plazo, aquí lo escribimos mal, pero ahorita lo corregimos. Análisis de incertidumbre, qué podemos tener,
que nos ponga en crisis el propio negocios. Debemos de analizar todo esto porque pues hemos visto que muchas empresas tronaron a partir del COVID. Debemos de analizar a partir de una situación política mundial el modelo de negocio y replantearlo. Etapas de planeación estratégica, tenemos que analizar el objetivo, la misión y la visión de nuestra propia empresa. Siempre las empresas deben de generar utilidad y rentabilidad. Una empresa que no genera utilidad y rentabilidad no es empresa. Utilidad es una ganancia más de lo normal. Rentabilidad es sacar siempre la ganancia de forma constante. Si no se genera esa ganancia, no es empresa como tal, no es una empresa efectiva. Objetivos de expansión, siempre mirar en dónde podemos extendernos. Objetivos de seguridad y continuidad, objetivos de autonomía, jerarquía en los propios objetivos, son aspectos a considerar. Pasos para la planeación, tenemos el análisis interno, externo. Dentro del externo comentó todos estos aspectos: política, economía, social, tecnológico, ecológico, legal. Debemos de analizar en el aspecto legal a los consumidores, a los proveedores, a los competidores. En el aspecto organizacional debemos de reconocer nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y las amenazas que no van a ser controlables. La capacidad de la dirección, la capacidad de la competitividad que vamos a tener dentro de la propia empresa, la capacidad financiera, tecnológica y talento humano. Aquí planteo algunos aspectos interesantes para poder estudiar más adelante. Entonces, a grandes rasgos, esto sería, o con mayor profundidad, lo que es un análisis de planeación estratégica. Entonces, pues se nos acabó el tiempo. No sé si tengan alguna duda, pregunta de planeación estratégica. Duda, pregunta, trauma. Dudas, preguntas, traumas.